Su Excelencia, Duque de Soria, ilustrísimo señor don Rafael Benjumea, autoridades de la Fundación Duques de Soria, de la ciudad de Soria, de la Diputación Provincial, de la Universidad de Valladolid, del campus de Soria, autoridades, queridos oyentes, es un enorme honor poder estar de vuelta aquí en Soria, que como ya han dicho varios hoy, debo considerar mi casa y realmente me siento en casa después de ese premio que hace 2 años nos entregó Su Majestad el Rey al proyecto El Español en Europa, y digo a nosotros no como plural majestatis, sino porque el premio fue entregado a un equipo, y me alegro particularmente de que esté aquí presente el equipo, por lo menos una parte de él, porque el equipo son 70 personas o más, y entonces aquí tenemos a 3 de ellas. Está Héctor Álvarez Mella, que es uno de los directores, junto con Óscar Laureda y Francisco Moreno Fernández, del proyecto El Español en Europa. Pero también está Pilar Valero, que es una de las autoras más activas últimamente en el proyecto. Luego voy a hablar más del contenido del proyecto. Y está también, acaba de llegar de Rumanía, Cristina Pliorțu, que se ha escondido ahí en la última fila, pero está con nosotros. Me alegro realmente que estemos aquí todos, y ya voy a anunciar, ya sea el presidente ya lo hizo, mañana hay un seminario sobre el español en Europa, y todo lo que voy a decir a continuación solo es, digamos, un aperitivo para que vayan, si tienen tiempo, mañana a ese seminario sobre el español en Europa, donde los expertos aquí presentes, los que acabo de mencionar, Héctor, Pilar, Cristina y yo, vamos a contar más detalles sobre ese proyecto, sobre diferentes aspectos. Es un gran proyecto, no lo digo porque participo en él, sino porque por todas las personas que están involucradas estamos descubriendo una realidad nueva del español, el español en Europa. Pero me permito, antes de continuar, pues otro comentario previo, porque ya se ha dicho varias veces que Soria es un nombre que resuena en el hispanismo, no solo porque aquí está el Observatorio del Hispanismo y porque aquí hay estos seminarios y el premio y todas esas actividades de la Fundación Duques de Soria, que realmente son admirables y que apoyan al hispanismo internacional de una forma realmente maravillosa. Y en particular para nosotros, para mí en particular, que soy sobre todo historiador de la lengua, hablamos de una generación Soria. La generación Soria nació en el 2004 en un curso aquí financiado por la Fundación Duques de Soria, y por ejemplo, hoy acabo de encontrarme con Aitor García Moreno, que ahora es uno de los máximos investigadores en judeo-español en el mundo. Se está celebrando aquí un seminario sobre la cultura sefardí, y conocí a Aitor, por ejemplo, en ese seminario hace 22 años aquí, cuando él era estudiante, y cuando otros... me acuerdo de Lola Pons, de Álvaro Octavio de Toledo y otros nombres que ahora son famosos personajes investigadores del hispanismo con reconocimiento internacional, eran estudiantes y se crearon aquí como un pequeño núcleo de una generación que ahora prospera y ahora es la que orienta a otras generaciones jóvenes, y todo nació aquí en Soria, y ya hemos pensado que habría que volver a encontrarse en esta ciudad que tiene algo tiene Soria, porque algo crea, creo que es el tamaño también de la ciudad, las posibilidades que ofrece la fundación, que realmente permiten que aquí nazcan cosas o que aquí se dé continuidad a cosas importantes. El español, lengua global y lengua europea.
Es un tema un poco grande para las 30 o los 35 minutos que siguen. Voy a pedirles una licencia porque a lo mejor no es digno de una lección magistral que no tenga un manuscrito para leer. La razón es que leo muy mal y que normalmente la gente cuando yo leo se aburre. Y eso es lo peor que puede pasar en una conferencia. Entonces les pido perdón que hable libremente. El español, lengua global y lengua europea. Voy a decir poco sobre la lengua europea, pero algo al final, porque, como digo, mañana vamos a continuar con el tema. Pero creo que el tema del español como lengua global da para mucho. Y voy a dar solo unas pinceladas sobre algunos aspectos que más bien son como ideas que habría que continuar que ideas abarcadas definitivamente. Vamos a empezar con lo que se suele hacer al principio de la presentación sobre el español en el mundo. Y me refiero aquí a un texto de coautoría. Héctor Álvarez Mella es uno de los autores, Francisco Moreno Fernández, dos de los directores del equipo del español en Europa, son autores de ese artículo que salió en el anuario del Instituto Cervantes el año pasado, el último que salió, que da siempre las cifras del español. El español ha llegado a tener ahora más de 600.000 de hablantes, más de 519 millones de hablantes de dominio nativo. Se distingue en todos los proyectos coordinados, también en el proyecto del español en Europa, siempre van a aparecer esas categorías: español de dominio nativo, de competencia limitada y de aprendices de español. O sea, son tres categorías diferentes que creo que conviene distinguir a nivel global y también a nivel de análisis más detallados. Entonces tenemos esos más de 500 millones de hablantes de dominio nativo. Eso quiere decir que el español es la tercera lengua en el mundo de dominio nativo, ¿no? Por detrás del chino mandarín, el hindi. Después sabemos que en los países hispanohablantes residen unos 460 millones de hablantes y hay un hecho también interesante, es que el 86% de la población hispanohablante vive en ámbitos urbanos. O sea, la urbanización, en el sentido de un proceso de movimiento poblacional hacia las ciudades, es un factor muy importante en la demografía o la demolingüística del español. Hablamos de demolingüística, que es un término relativamente reciente, una disciplina que se está desarrollando sobre todo en el ámbito hispánico, pero también en otros en las últimas décadas. Las cifras aumentan de año en año y aumentan por dos razones, básicamente. Primero, porque hay más hablantes, realmente hay más hablantes, pero también hay más investigación, sabemos más de los hablantes que hay. Antes pensábamos, por ejemplo, que el español básicamente en Europa se hablaba en España. Ahora, después del proyecto del español en Europa, sabemos que el español está presente en toda Europa, como veremos a continuación. En 1998 todavía estábamos con 350 millones de hablantes de español. Ahora las cifras son realmente sorprendentes y nos sorprenden a nosotros mismos, porque durante los últimos años hemos tenido que corregir continuamente las cifras y en general al alza. El español está presente en el mundo entero. Tenemos países donde es lengua nacional, tenemos países donde es una lengua de migración, tenemos países donde es una lengua estudiada, pero está presente en el mundo entero. Las cifras y los mapas, siempre digo que los mapas son lo peor que hay para las lenguas, porque los mapas engañan. Los mapas nos dan superficies, pero una lengua nunca es una superficie. Los mapas nos indican países, pero en realidad las lenguas son hablantes, son individuos, y en un mapa no vemos dónde están los individuos. Muchas veces tenemos
personas plurilingües, tenemos países plurilingües donde hay distintas partes de la población que hablan diferentes idiomas y queremos cartografiar todo eso con unos mapas simples, con superficies bidimensionales, y eso es muy, muy reductivo. Entonces, digo que todos los mapas hay que explicarlos siempre, hay que interpretarlos. En todo caso, hablamos de más de 600 millones de individuos, quedémonos con esa cifra. Por cierto, han visto en la primera esa infográfica que había cifras exactas. Obviamente esas cifras no son exactas así, que no podemos calcular exactamente cuántos hablantes hay, pero son cifras basadas en cálculos exactos, lo cual quiere decir que detrás hay un método riguroso que intenta realmente ofrecer los criterios y decir, si calculamos que, por ejemplo, tal y tal porcentaje de los hablantes de español de segunda generación seguirá manteniendo la lengua, entonces llegamos a esa cifra y no a otra. Entonces, damos cifras exactas para cosas que no son exactas en realidad, pero las cifras son exactas porque los cálculos son exactos, pero hay margen de interpretación, margen de error también. 600 millones de individuos que hablan español, que es una lengua y no el lenguaje, que es la base de nuestra identidad. Y creo que eso es lo más importante aquí. La lengua, no el lenguaje, es la base de nuestra identidad. Aristóteles definía al hombre como zoon politikon porque tenía el logos, porque hablaba, o sea, hablar como característica de los seres humanos. Pero por lo menos desde los idealistas alemanes sabemos que no es el hablar en general, sino el hablar un idioma, el que nos hace participantes de grupos humanos y el que hace posible la comunicación. No podemos hablar en lenguaje humano, necesitamos hablar una lengua. En el caso del español tenemos una lengua muy, muy grande, un espacio comunicativo y cultural, una conexión y una identificación. Insisto en la palabra identificación e identidad. Porque una cosa que tiene el signo lingüístico en el sentido de nombres comunes, es que identifica. ¿Qué quiere decir identifica? Pues frente al nombre propio, que ipsifica, o sea, que realmente nos selecciona una entidad real de la realidad. Lo que hace un signo lingüístico, un nombre común, árbol, por ejemplo, es identificar un objeto en la realidad como árbol. Y al mismo tiempo nos identifica con los demás. Es decir, que la identificación, el acto de identificación, de reconocer los objetos a través del lenguaje, nunca es un acto solitario, es un acto dialógico, un acto de un yo con un tú. Es decir, que la identidad es mi identidad contigo y las cosas. Reconocemos las cosas compartiendo los mismos signos e identificando los objetos mediante esos signos. Eso es algo maravilloso, algo que nos hace identidad, que nos crea una identidad, hablando en español, con 600 millones de personas. O sea, que quiere decir que aquí estamos con una comunidad tan enorme que realmente nos damos cuenta cada vez que encontramos a alguien que habla español, que nos reconocemos en él o ella. Y eso es algo que es lo maravilloso de ese mundo de los 600 millones, que no es solo una cifra, son encuentros, son diálogos, son identificaciones. Y también quiere decir que digo al final que a pesar de la pluralidad cultural, obviamente el mundo hispánico es muy pluricultural, pero hay algo que más allá de esa pluralidad cultural hace precisamente accesible esa pluralidad a través de una lengua común. Las preguntas que voy a intentar discutir en los próximos minutos son varias. Y cada una merecería una lección magistral. ¿Cómo llegó el español a ser lengua global? ¿Cuál es la situación actual del español pluricéntrico? ¿Cuál es la relación entre el español y las demás lenguas de Europa, las lenguas de España? ¿Y cuál es la situación finalmente del español en Europa, la situación del español en Europa más allá
de España. Y empiezo con el primer tema. Tenemos actualmente un proyecto que se llama SPRAWL, Spread of World Languages, en el que investigamos cómo las 25 lenguas más habladas en el mundo llegaron a ser las lenguas más habladas en el mundo. Es interesante comparar las lenguas y ver cuáles son los factores que contribuyeron a esa expansión, ¿no? Porque se habla mucho de por qué las lenguas pequeñas se han quedado pequeñas, pero por qué las lenguas grandes son lenguas grandes. Es igual de interesante. Hace unos años, Gregorio Salvador, académico de la lengua, fallecido en 2020, dijo, o ya en muchas ocasiones, Salvador siempre insistía en los valores internos del español. Decía, el sistema vocálico del español era el de una lengua perfecta. Buena parte del éxito del castellano hay que atribuírselo a sus 5 vocales netamente diferenciadas. El sistema vocálico más perfecto de los posibles, sin vocales mixtas ni intermedias, sin sensibles diferencias en su intensidad. Bueno, si miramos las lenguas del mundo, y aquí tengo un mapa, tenemos muchas lenguas, las azules, que tienen sistemas vocálicos de entre 2 o 4 vocales. La mayoría de las lenguas tiene entre 5 o 6 vocales, que son las bolas blancas aquí. Y después hay lenguas con sistemas vocálicos más complejos, aquí marcados en rojo. Creo que no se puede atribuir el éxito de la expansión de una lengua, y lo vemos en las 25 lenguas que estamos estudiando, a su estructura lingüística. La estructura lingüística no es la razón de la expansión de una lengua frente a otra. Normalmente son otros factores. En el caso de la expansión, sí, la expansión tiene efectos sobre la estructura, puede llegar a contribuir a la simplificación de la estructura. Por ejemplo, el gran triunfo del ceseo o de la forma ustedes en América, en el español de América, a lo mejor es algo que tuvo un apoyo en la expansión, porque fue como más fácil reducir el sistema, pero no es por la simplicidad del sistema que haya llegado a expandirse. No hay una sola explicación, sino por lo menos 3 factores. La expansión territorial, en el caso del español con 2 grandes fases, y el crecimiento poblacional, después la migración y el tercero, el aprendizaje. Van a decir que la migración no es un factor porque solo la consecuencia del primero puede ser, pero lo distinguimos normalmente porque es otra cosa la presencia del español en los Estados Unidos, por ejemplo, que en Colombia, por ejemplo, donde es lengua nacional. La expansión territorial, en el caso del español, tuvo 2 grandes fases. Tenemos que distinguir 2 grandes fases, la primera peninsular y la segunda global. Obviamente es un tema para mucha charla también, pero voy a mencionar solo algunos aspectos. Se ha intentado explicar, y otra vez vuelvo a una explicación interna, en este caso de la gran autoridad del admirado Ramón Menéndez Pidal. Por favor, no interpreten mal si ahora tengo una mirada crítica sobre algo que dice don Ramón. Ramón Menéndez Pidal hablaba de la fuerza rebelde del castellano. Castilla aparece en la historia rechazando el código visigótico vigente en toda la península ibérica y desarrollando una legislación consuetudinaria local. Pues lo mismo sucede en el lenguaje. El dialecto castellano representa en todas esas características una nota diferencial frente a los demás dialectos de España, como una fuerza rebelde y discordante que surge en la Cantabria y regiones circunvecinas. Ya en el poema de Almería se hablaba de la lengua que resona quasi timpanotiripa, y se recuerda a Menéndez Pidal ese episodio de la glera de Burgos, ese arenal al lado del río en Burgos, donde
se quemaron todos los ejemplares del Fuero Juzgo, del Liber Judiciorum, para juzgar según el libre albedrío de la tradición castellana. Burgos entonces es como un lugar simbólico de rebeldía. Curiosamente el Cid acampa en la misma Glera de Burgos y hay un simbolismo de la Glera de Burgos como lugar de resistencia en toda la documentación medieval. Al mismo tiempo tenemos el contrapeso en Toledo. Toledo es la capital visigótica, es el lugar de la unión religiosa en la península ibérica, el lugar del triunfo del catolicismo sobre el arrianismo, la unificación peninsular, y vuelve a ser la capital castellana después en el siglo XIII, el lugar grande, o ya en el siglo XII, el lugar el nuevo centro de esta vez Castilla la Nueva, pero que recuerda toda la tradición visigótica. Entonces se apropia Castilla en realidad de esa idea del centralismo visigótico. Obviamente los reyes castellanos también se ven en el linaje de los reyes visigodos y se apropian también de esa idea del rol o del papel extraordinario de Castilla, que ya Isidoro de Sevilla había en su Lor de España, había alabado España, pero hablando de la Hispania antigua, sin distinguir regiones, y Castilla se apropia en realidad de esa idea del mejor lugar del mundo en ese texto Lor de España, en la Crónica General de España de Alfonso X el Sabio. Entonces hay como una especie de atribución o de apropiación de dos discursos en realidad, y Castilla logra combinar el discurso de la rebeldía de Burgos y el discurso de la unidad de Toledo, y así hacerse la primera potencia en la península ibérica. Pero la razón de esa primordialidad castellana no reside ni en su fuerza rebelde, ni en su sistema vocálico consonántico, o en el hecho de que se haya quemado el Liber Judiciorum, sino en la fuerza militar de Castilla y su posición central en la península y su posibilidad de expansión más allá de los territorios vecinos y sobre todo hacia el sur en estas distintas fases de la Reconquista. Entonces, básicamente, la explicación de la expansión del castellano habrá que buscarla en la fuerza militar de Castilla y en la historia política de Castilla, que supo separarse de León y tomar la iniciativa y hacerse la potencia primera en la península ibérica. La segunda expansión tiene que ver con descubrimientos, con colonización, con esa repartición del mundo en el Tratado de Tordesillas en 1494, donde se divide el mundo en dos hemisferios, portugués y español, y las consecuencias de la presencia del español en todo el hemisferio más allá de la línea nace ahí. Obviamente no nace ahí directamente, porque la pura separación en Tordesillas no hace que de repente la mitad del mundo hable castellano, sino que crea un espacio y unos derechos y una situación en la que con los siglos y tardasiglos se va expandiendo el castellano, desde las ciudades hacia zonas más alejadas de ellas, con todo tipo de historias muy complejas, guerras, colonización, etc. Y un proceso que se acelera mucho después de la independencia de los países en el siglo XIX y las políticas educativas que llevan el castellano también a las zonas plurilingües. Entonces, aquí tenemos una división del mundo que hoy en día, curiosamente, se vuelve a repetir de alguna forma, porque Estados Unidos realmente está al otro lado de la línea, es territorio castellano de alguna forma, y la reconquista del español en los Estados Unidos obviamente es casi una especie de repetición de ese afán de ocupar esa parte del mundo. Nunca se pone el sol
en el Imperio, dice Felipe II, se atribuye esa cita muchas veces a Carlos V, pero es una equivocación, en realidad fue Felipe II que lo dijo, pero bueno, la idea está clara que el mundo hispánico es el mundo global, entonces el español está presente en el mundo entero por esa fase de expansión. Otro elemento que hay que mencionar es el crecimiento poblacional. Tenemos aquí el ejemplo de México con un gráfico. México tenía 13,9 o 13,6 millones de habitantes en 1900 y tiene actualmente más de 132, o sea, más de 10 veces más de habitantes, y eso es el caso más emblemático en el mundo hispánico, con el mayor crecimiento, el primer país hispanófono. Hay un mayor porcentaje también de hablantes de español, porque antes mencionaba la urbanización. Obviamente México se ha vuelto mucho más urbana y quedan cada vez menos hablantes monolingües de lenguas indígenas en México. O sea, la casi totalidad de los hablantes en México, de las personas que viven en México, hablan español. Muchos también hablan una lengua local, pero casi todos hoy en día hablan también español. Entonces, hay un crecimiento también interno por también la urbanidad, pero observamos también en México, y es algo importante para el español en general, un crecimiento que se está estancando, o sea que hay menos crecimiento últimamente. Las predicciones, aquí vuelvo a citar del texto de antes de Héctor Álvarez Mella y Francisco Moreno Fernández, este gráfico muestra la idea de la evolución, la previsión de la evolución del español hasta, es hasta el 2025, pero queremos decir que se ve en este gráfico que la subida, digamos la evolución, no aumenta tanto como solía aumentar en el pasado. Entonces la previsión para el futuro es que no siga creciendo de la misma manera el español como crecía hasta hace poco. El segundo factor que quería mencionar era la migración. Aquí tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. Las zonas azules son las zonas de población hispana. Algunos estados tienen mayoría de hablantes español, más o menos 57 millones de hablantes, muy difícil de medir. Estados Unidos es un país muy complejo, tenemos inmigrantes sin papeles, tenemos personas que son de procedencia hispánica, pero no sabemos si hablan español. Ahí también hay cálculos, estimaciones, pero más o menos la cifra anda por los más de 50 millones, o sea que hay más hablantes de español en Estados Unidos que en España, por ejemplo. Después, el último factor es el aprendizaje del español, el español L2. Actualmente hay más de 24 millones de aprendices de español y la cifra creo que es una cifra muy cautelosa. Si miramos bien, podríamos a lo mejor dar una cifra más alta, pero bueno, somos cautelosos, no queremos, la idea no es hacer triunfalismo del español, sino dar cifras más o menos reales. ¿Cómo es posible que una lengua tan enorme, 600.000, como una lengua tan grande, que se habla en diferentes continentes, en tantos países, como una lengua siga percibiéndose como lengua? Sabemos que es una lengua que hoy en día la llamamos pluricéntrica, y con toda razón del mundo. Pero no siempre fue así. El español es una lengua de una larga tradición monocéntrica, con un centro relativamente claro, que era Madrid y la corte. La tradición del monocentrismo remonta por lo menos a Nebrija y la idea de fijar la lengua y de todo que en ella de aquí en adelante se escribiere quede en un tenor, o sea, esa idea de la unidad del imperio, la unidad de la lengua, pero también remonta más allá, quizá por lo menos hasta el siglo XIII, hasta la época de Alfonso X y la idea de esa norma toledana creada en la corte alfonsí. Esa idea del monocentrismo, de una lengua unitaria, se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta hace muy poco.
Todavía las academias de la lengua que se crean a partir del siglo XIX defienden la idea de mantener unitario el español. Andrés Bello en realidad defiende la unidad del idioma, una unidad absoluta del idioma. Y Menéndez Pidal, para citarlo otra vez, en un texto que se llama La unidad del idioma, habla del voceo argentino y dice que aún de la lengua familiar desaparecerá pronto ese vulgarismo del que se ha preocupado la Academia Argentina de Letras, pidiendo al Consejo Nacional de Educación que recomiende a los maestros procuren impedir entre los alumnos aún en las horas del recreo, el uso vulgar de voz. Esa idea de erradicar las variedades dialectales, que viene un poco del espíritu de la Revolución Francesa, esa idea se defendía todavía también en las academias de la lengua, y cuando se creó la Asociación de las Academias de la Lengua Española, todavía la idea de la unidad estaba muy presente. Y solo muy recientemente se dio realmente un vuelco radical en la política lingüística de la academia. Desde el 99 es explícito. El lema ya no es limpia, fija y de esplendor, bueno, sigue siendo, pero el nuevo lema es unidad en la diversidad. La gramática descriptiva del 99, la ortografía del 99, el diccionario panhispánico de dudas del 2005, el diccionario de americanismos del 2010 y las nuevas publicaciones desde entonces, por ejemplo, la reedición, la nueva edición de la gramática de la lengua española, pues esa la nueva gramática de la lengua española, esa reedición es claramente pluricentrista y pluricéntrica y defiende una actitud pluricéntrica que incluso va más allá de los sueños más radicales de algunos hace 50, 60 años. Por ejemplo, en la parte de fonética, se dice en el prólogo de la nueva gramática, la gramática hoy tiene carácter policéntrico. La muy notable cohesión del español es compatible con el hecho de que la valoración social de algunas construcciones pueda no coincidir en áreas lingüísticas diferentes. Pues miremos un ejemplo. Aparece en la gramática el concepto de españolismo, algo particular de España. Antes lo español era lo normal y lo americano era lo marcado, el americanismo. Ahora hay españolismos y ahora se habla formas mayoritarias frente a formas minoritarias y a veces España es la minoría. Por ejemplo, en la parte fonética de la gramática se habla del seseo. Yo recuerdo todavía que cuando yo estudiaba se hablaba de los países americanos uno por uno diciendo hay seseo. Como si fuera sorprendente que en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en todos los países haya seseo. Es que hay seseo en todas partes en América, simplemente es lo normal. Pero ahora la gramática lo ve de otra forma. La gramática de la academia, las academias, dice las variedades más extendidas de la lengua española poseen 4 segmentos fricativos, f, se, ye y ge. Existen en el español europeo otras variedades lingüísticas más restringidas geográficamente que poseen un sistema integrado por 5 segmentos fricativos, f, c, se, ye y ge. Así que más restringidas. Madrid de repente aparece como zona más restringida. En estas variedades la consonante c tiene la capacidad de distinguir significados. Casa se distingue de caza. Pues un poco raro, ¿no?, que Madrid o que el español de España aparezca aquí como algo excepcional en el mundo hispánico, pero lo es, demográficamente obviamente lo es una minoría y eso lo han reconocido las academias y creo que lo han hecho bien. Se menciona una norma mayoritaria, se mencionan otras normas con su área de validez y se ofrecen juicios normativos, con un difícil camino entre descripción y prescripción, pero lo importante es que se reconozca la diversidad, porque a ningún mexicano se le ocurre, ni en el discurso más culto, intentar pronunciar caza, por ejemplo. Va a decir casa porque simplemente es la forma normal, es la forma normativa también, la forma estándar, pero lo que no equivale a esto es que todo valga. Obviamente se habla del pluricentrismo de los estándares, el estándar mexicano al mismo nivel que el estándar de España o el estándar argentino. Esto creo que es un vuelco de la política lingüística hispánica
que ha sido muy importante, porque mantener un monocentrismo creo que contribuiría más a la parcelación y a la ruptura que a la unidad. La unidad en la diversidad garantiza mucho más la unidad que la insistencia en una unidad absoluta. La libertad, el plurilingüismo y la libertad de querer pertenecer a un espacio lingüístico común es mucho más productiva que la idea de que todos tengan que seguir una misma pauta. Y esa tolerancia del español, esa tolerancia por la pluralidad, es la que le da coherencia hoy en día. Podemos esquematizar esto. El espacio, en el espacio se hablan dialectos, variedades diatópicas, tenemos sociolectos, estilos, variedades diastráticas, diafásicas, y por encima de eso tenemos normalmente un estándar, una lengua unitaria. Eso es el caso de una lengua monocéntrica, un estándar para todos. En el caso del español tenemos varios estándares regionales y no pasa nada, porque por encima de estos estándares regionales hay una idea de un estándar común, de algo que está por encima de todo, por ejemplo, una ortografía común, una forma de escribir, pero se sabe que por debajo hay estándares regionales y eso se respeta. Y lo que es muy importante es que también hay que respetar la línea roja. La línea roja es la línea por debajo de la cual las academias no tienen ningún derecho a intervenir. Que los argentinos en el recreo usen el voceo no es asunto de las academias, como mucho de las escuelas o de los padres, pero que la gente hable dialectos, que hable variedades, que use ciertas formas diferentes en diferentes lugares, en su familia, en casa, es derecho de cada uno y las academias no deberían meterse en las familias. Las academias sí tienen que meterse con toda la producción culta del lenguaje y dar orientación. El todo vale es muy malo para la lengua. Las academias son fundamentales porque la orientación, por ejemplo, para la enseñanza es absolutamente necesaria. Y tenemos entonces dos escenarios. Muchas veces los hablantes no hablan estándar. Eso es una confusión muy general. Muchas veces se dice que nadie habla estándar. Por ejemplo, un canario que intenta hablar estándar va a aspirar la S en muchas ocasiones. Pero va a saber que en vez de mismo también puede decir mismo y puede pronunciar la S porque sabe que ahí hay algo que es potencialmente pronunciable. En una lengua monocéntrica, esa actitud del hablar formal frente a hablar informal suele converger en un punto común. En una lengua pluricéntrica no hay tal punto común. Entonces hay varios puntos de convergencia. Por ejemplo, en el español sería así, porque un mexicano nunca diría caza, entonces converge en un estándar ceseante, mientras que un madrileño sí distingue, tiene otro estándar que el mexicano o el argentino. Entonces, pero por encima de eso hay un ideal panhispánico y ese ideal creo que es fundamental insistir en su existencia y para eso también es importante enseñar el pluricentrismo. Creo que una de las tareas importantes de la coherencia siempre es conocer la diversidad. Por ejemplo, enseñar en Argentina cómo se habla en España, cómo se habla en México y al revés. Creo que la diversidad hay que enseñarla, no viene sola. Vamos a solo muy brevemente decir lo mismo sobre la coexistencia del español con las otras lenguas de España. A veces se dice que el único espacio del español está reduciéndose es la propia España en las regiones plurilingües. Eso no es cierto objetivamente. La única zona donde la única lengua de España, aparte del español, que aumenta en hablantes es el euskera, el vasco. Las otras están perdiendo hablantes, tanto el catalán como el gallego mucho, el catalán también, lo cual es sorprendente porque mucha gente piensa, bueno, con esa política lingüística de Cataluña seguro que hay cada vez más hablantes de catalán y menos de castellano. No es verdad. El castellano es una lengua muy fuerte. El castellano tiene una presencia mundial y un prestigio que, a pesar de cualquier política lingüística que intente impedirlo, no está nunca en peligro.
peligro. Lo que sí está más en peligro son las lenguas regionales, y por eso creo que también se justifican ciertas políticas lingüísticas en su fomento, pero nunca deberían ir en contra de la pluralidad. Y eso es un gran error si se piensa que habría que fomentar, por ejemplo, el uso de las lenguas regionales a costa del castellano. No. El castellano no puede sufrir, la diversidad debe ser diversidad por ambas partes, ¿no? Entonces, en Suiza, como vivo en Suiza, tenemos ese ejemplo que todo el mundo considera el plurilingüismo como ventaja y no como desventaja. No es un problema, es una riqueza, pero es una riqueza cuando se respeta mutuamente. Y la diversidad hay que apoyarla. Y de ningún modo habría que apoyar el monolingüismo de ningún sentido, de ninguno de los dos, en las zonas plurilingües. Y voy a llegar por fin al español en Europa. Tenemos aquí a nuestro querido colega Francisco Moreno Fernández, falta Óscar Loreda, el otro director, pero está aquí a propósito Francisco Moreno Fernández porque él junto con Jaime Otero Roth hace unos años publicaron esa clasificación que ahora es la base de todos los estudios de demolingüística del español y que ya había mencionado previamente. Y también es la que se sigue en el Observatorio Global del Español, en el que trabaja Héctor Álvarez Mella, y se distingue entre hablantes o usuarios potenciales del español. Entonces hay una idea de una suma total de usuarios potenciales de español, y son tanto los hablantes nativos como los hablantes de competencia limitada. Y esto no es negativo el término. Competencia limitada no quiere decir que sean personas de menor capacidad lingüística, pero son personas que no han alcanzado en español un dominio nativo del idioma, que pueden ser personas que hayan estudiado el español pero sin haber llegado a un dominio nativo, o personas que, por ejemplo, son hijos o nietos de hispanohablantes y que tienen algún conocimiento de español pero no es comparable al de una persona nativa. Y ahí ya ven un problema de los cálculos si hablamos de los llamados hablantes de herencia, que son los hablantes que heredan la lengua en otro territorio, la lengua de sus padres, por ejemplo, españoles que viven en Alemania, en un entorno donde se habla alemán, heredan la lengua porque se habla en la familia, pero hablan también alemán, entonces la lengua de la familia es una lengua en competencia con la lengua del lugar, y ustedes pueden imaginarse que es muy difícil calcular la cifra exacta de esos hablantes de herencia, porque es como lo de la competencia lingüística, no se puede medir no es sí o no, ni como un vaso medio lleno o medio vacío, sino que hay muchos matices y hay muchas posibilidades y muchos grados de competencia. Entonces, bajo ese título de competencia limitada se juntan muchos subtipos de hablantes de competencia muy limitada y menos limitada. Pero necesitamos las categorías para poder distinguir esos grupos. El último es el de los aprendices de la lengua española, o sea, personas que actualmente están estudiando español. Y la idea es sumar todos esos grupos y llegar al grupo total de los usuarios potenciales. El proyecto del español en Europa, que mañana, como digo, vamos a entrar más en detalles, ha publicado ya un gran número de volúmenes monográficos sobre diferentes países, algunos sobre un país como aquí Alemania, Suiza, Portugal, Italia, y otros sobre varios países. Ayer justamente Héctor Álvarez Mella y Pilar Valero presentaron en el Instituto Cervantes en Madrid el último volumen sobre el español en los países bálticos, o sea, en Lituania, Letonia, Estonia. Y no sé si alguien aquí en la sala sabría que hay unos 130.000 hablantes de español en esos 3 países bálticos, ¿no? Pensamos que son países que están un poco... Bueno, son países que estaban fuera del mundo occidental
con una presencia muy marginal del español hasta hace muy poco y un aumento tanto de inmigración. La inmigración es realmente baja, pero bueno, en Estonia, por ejemplo, ya es considerable, pero hay, por ejemplo, un porcentaje de la población que está estudiando español o que ha estudiado español que es considerable. Entonces, cuando ustedes vayan a Tallinn o a Vilnius, pueden probablemente hablar español en distintos contextos e identificarse y verse reconocido en personas que normalmente hablan lenguas bálticas o a lo mejor son de Soria y emigraron a Tallinn por todo tipo de razones que pueda haber. Entonces, estos volúmenes que ustedes pueden bajar en la página del Instituto Cervantes son volúmenes realmente exhaustivos con una documentación amplia sobre la situación del español en esos diferentes países y nos enseñan muchas cosas, sobre todo, bueno, primero sobre cada país, pero también en una perspectiva comparada, como veremos en un minuto. Ese proyecto obviamente no es un proyecto de las personas mencionadas, sino de muchísimos más, de un equipo de más de 70 hispanistas, de más de 50 universidades europeas, con información cada vez más detallada sobre la situación del español fuera de España. El español se había estudiado en España, claro, sabemos que el español se habla en España, y se había estudiado mucho el español en los Estados Unidos. También en Canadá, la presencia del español en Norteamérica es muy importante y por eso también siempre ha sido objeto de estudio. Pero pensar en que el español es una lengua, bueno, se sabía, obviamente, en los anuarios del Instituto Cervantes aparecían esas cifras de Francia, de Alemania, de Suiza. Suiza es el país del mayor número relativo de hispanohablantes fuera de España en Europa. Una cosa increíble. ¿Por qué? Bueno, porque es un país atractivo económicamente, porque hay muchos españoles, etcétera, etcétera. Pero todo eso se documenta en esos estudios, en la situación de cada país. Las cifras son cada vez más altas. Ahora estamos hablando de más de 50 millones de hablantes de español fuera de España. Antes siempre estaban por debajo del número de los hablantes de España, pero ya hay más, claro, con los aprendices y todo. Mañana vamos a ver más cifras de esos. Y en la primera lectura, en la primera lección, Héctor Álvarez Mella va a presentar esas cifras más recientes sobre la situación del español en Europa. La perspectiva de comparación es, como digo, muy interesante y tenemos también nuevos retos que nacen a la raíz de ese proyecto. Las dinámicas divergentes, las políticas divergentes y realidades lingüísticas muy diferentes. Les doy algunas cifras. Aquí tenemos, por ejemplo, y son cifras ya superadas porque son del 2020, pero, y va cambiando todo muy rápidamente, pero tenemos aquí España, usuarios potenciales de español y el resto de Europa. Aquí todavía son menos en el resto de Europa. Ahora ya estamos con cifras más elevadas en los últimos estudios. Aquí dominio nativo, obviamente mucho más en España que en el resto de Europa, competencia limitada mucho más fuera de España que en España, porque todos los que han aprendido, que lo han estudiado y los que lo están estudiando también son muchos más fuera de España que en España. Uno de los factores de la presencia del español en Europa es la migración, y la migración es muy desigual. Hay países económicamente atractivos, como acabo de mencionar el caso de Suiza, Alemania, Francia, Italia, también Reino Unido, pero en estos países también hay mucha divergencia, hay muchas diferencias. Por ejemplo, es interesante, y creo que tampoco sabíamos eso tan claramente, que en realidad la presencia hispánica por migración en los diferentes países es muy variada. En Italia la gran mayoría es de hablantes latinoamericanos y bastante reciente esa inmigración. En Suiza la gran mayoría son españoles y de los españoles más de un tercio, algunos piensan que incluso más, quizá la mitad, gallegos o personas de origen gallego. Una doble regionalidad, como decimos en los estudios, porque tanto se centran los hablantes de español en ciertas zonas como Ginebra, Lausana, Zúrich, ciudades sobre todo, no tanto en el ámbito rural, como también proceden de ciertas regiones. Por ejemplo, en los países hispanoamericanos, el primero de presencia en Suiza es la República Dominicana, que no es precisamente el país más grande.
Los gallegos tampoco son la mayoría dentro de España, ¿no? Pero por razones históricas, en Liechtenstein, por ejemplo, Liechtenstein, que es un pequeño país, hay una emigración, una presencia española que es casi 100% gallega también. Y el centro español de Liechtenstein se llama Santiago Apóstol y ahí se habla sobre todo gallego. Mientras que en Italia, por ejemplo, podemos ver presencia masiva de peruanos, de ecuatorianos, etc. O sea, hay una regionalidad también en cuanto a origen. Aquí tenemos ese gráfico muestra ese predominio en general en Europa, españolas, o sea, variedades españolas que son las más presentes, luego andinas, pero también chilenas, rioplatenses, caribeñas y mexicanas o centroamericanas. Los hablantes de herencia, los mencionaba antes, se reparten también en por lo menos 3 zonas diferentes. Mañana Pilar Valero va a hablar de este tema. Aquí tenemos zonas de altos porcentajes de hablantes de herencia, es decir, donde la migración hispánica ya tiene algún tiempo, ya tiene una historia, ya va en la segunda generación y tenemos un alto porcentaje de hablantes de herencia, otras zonas de menos presencia y luego zonas de muy baja presencia de hablantes de herencia. Tenemos una bipartición de Europa en general. Todo lo que está del otro lado del telón de acero es territorio hispánico recién conquistado, por así llamarlo. Quiere decir que la presencia hispánica, más allá del telón de acero, se limitaba a ciertos grupos de cubanos o de presencia bastante limitada. Y ahora, desde el 89, hay un aumento cada vez mayor del interés por el español, sobre todo como lengua de enseñanza, como lengua de las universidades, de las escuelas, y entonces esos países están recuperando, digamos, su posición en Europa y más o menos llegando a igualarse a los países más occidentales. Si miramos ese gráfico general de los diferentes grupos y comparamos diferentes países, aquí he escogido simplemente 4 para que tengan una primera impresión del valor comparativo de ese estudio. Aquí se ve, por ejemplo, que el grupo de dominio nativo, en el caso de Suiza, es muy grande porque en Suiza hay mucha presencia de migración hispánica por razones de trabajo, por razones de interés económico en vivir en Suiza. Es menos grande el grupo de los aprendices porque en Suiza predominan por ley, por constitución, las lenguas nacionales y Suiza tiene 4 lenguas nacionales, entonces el español entra en la enseñanza bastante tarde, pero está muy presente, por ejemplo, en la enseñanza de adultos. O sea, hay un interés general por el español, pero no está tan anclado en el sistema educativo como lo está, por ejemplo, en Alemania, donde vemos aquí que el grupo de competencia limitada, el grupo de aprendices, es mucho más amplio en relación, mientras que el grupo de dominio nativo es relativamente más pequeño. Y si vamos a los países bálticos, el grupo de dominio nativo, es decir, personas que vienen de países hispanófonos, es muy pequeño en relación con los aprendices. Se ve que aquí tenemos 3 países con hambre o con sed de español. Muchas personas quieren aprender el español para formar parte del mundo internacional, porque el español es esa segunda lengua global del mundo occidental, por lo menos. En Italia lo que no vemos aquí es el grupo de competencia limitada, el grupo de dominio nativo es bastante grande, pero es más americano que español frente a Suiza y Alemania. Y también más reciente, ¿no? Porque en general en Europa la migración hispanoamericana es más reciente que la española. La española es de la posguerra y de los años 50 en adelante. ¿Cuál es el futuro del español en Europa? Pues estamos asistiendo a 2 tendencias contradictorias. Por un lado, tenemos la crisis de las humanidades y la crisis de las lenguas. Hay cada vez más políticos que afirman que el estudio de los idiomas es algo superfluo y que habría que centrarse en competencias digitales.
Porque hoy en día tenemos máquinas que traducen, tenemos aparatos que pueden hacernos comunicarnos, que pueden permitirnos que nos comuniquemos, por ejemplo, con personas de otros países, otras lenguas. Un español con un chino pueden conversar a través de programas, cada uno habla en su lengua y se entienden mutuamente. ¿Es esto lo mismo que identificarse con esa sensación de que realmente el tú y el yo se funden a través de, o se identifican a través de los signos compartidos? Lo dudo porque creo que no es realmente lo mismo, pero esas herramientas están ahí y el discurso político también está ahí. Entonces la cuestión es, ¿cuáles son las motivaciones para que sigamos estudiando español? Yo mañana intentaré hablar de ese tema, voy a hablar de motivaciones, porque hicimos una encuesta en Suiza con más de 500 personas en la que salen motivaciones muy claras para estudiar idiomas a pesar de la existencia de la inteligencia artificial. Sabemos que en esta época de la humanidad se estudian más lenguas que nunca. Y el interés no está bajando, está subiendo. O sea que algo debe haber más allá de la pura posibilidad de traducir automáticamente un texto. Algo debe haber en el atractivo de descubrir dentro de ti una realidad lingüística con la que te puedas reconocer en otra persona. Y esa aventura que tenemos asumida desde que nacemos, porque nacemos hablando o nos criamos hablando de la lengua materna, esa aventura la sentimos aún más cuando estudiamos un segundo idioma, cuando descubrimos que de repente somos capaces de comunicarnos en otra lengua, cuando empezamos a soñar en otro idioma o cuando empezamos a participar en una conversación en otro idioma y nos sentimos realmente parte de ella como si fuera nuestra de toda la vida. Dos tendencias entonces, crisis de las lenguas y crecimiento. El crecimiento del español en Europa ha sido automático durante muchos años. El boom del español, la presencia en las universidades, en las escuelas, el creciente interés por el español ha sido una realidad que nos hacía la vida muy cómoda a los hispanistas. Bueno, más que cómoda, incluso nos molestaban las masas hasta hace poco tiempo. Y ahora nos estamos quejando porque las aulas están vacías, porque tenemos muy pocos estudiantes. Esa tendencia se da en la parte occidental de Europa. Es una tendencia todavía muy marginal, porque se nota en las universidades, no se nota en general el interés por el español, pero va a tener consecuencias. Y creo que es un momento de actuación, un momento en el que tenemos que hacer algo también políticamente para garantizar el futuro de la enseñanza de las lenguas. Y el español tiene ahí un interés muy grande en estar en el mapa. Esos son retos importantes, porque todo es un sistema con diferentes elementos relacionados. Y no podemos decir, bueno, mientras siga habiendo suficientes usuarios de Duolingo que hagan su cursillo de español, no tenemos que preocuparnos. Si ya no se estudia el español a nivel universitario, creo que sí tenemos que preocuparnos. Una de las cosas que podemos hacer es dar visibilidad. Y esa es precisamente la idea fundamental del proyecto del español en Europa, dar visibilidad. De repente una realidad casi invisible se ve en esa serie de volúmenes que les acabo de enseñar. Nosotros en Suiza hicimos también una página web que llamamos Mapa del Español en Suiza, con un mapa interactivo en el que puedo pinchar en cada lugar y puedo ver cuántos hablantes de español y cuántos hablantes además de diferentes variedades de español hay en cada lugar. Aquí ven, por ejemplo, Ginebra, Lausana, Basilea, Zúrich, como los lugares donde más español se habla. Y puedo seleccionar mexicanos, puedo seleccionar ecuatorianos o paraguayos, lo que sea, o también visualizar el total, y puedo ver también diferentes años, o sea, una flecha temporal. Esto es dar visibilidad a una realidad. Suiza solía considerarse un país de 4 lenguas. No, Suiza es un país donde se habla mucho más español que retorromance, que es una lengua oficial. Mucho más. Más de 200.000 hablantes de español frente a
unos 50.000 hablantes de retorromance. O sea que tenemos aquí una realidad importante que hay que visibilizar para mostrar su importancia. Y con eso ya llego a las conclusiones. El español es una de las lenguas globales más habladas y de mayor crecimiento. Es global por la expansión dentro de la península a nivel mundial, con importante crecimiento poblacional, por migración y porque es una de las lenguas más estudiadas y más queridas a nivel de estudio a nivel mundial. Es pluricéntrica y a pesar de ello presenta gran unidad. Es compatible con el plurilingüismo en diferentes regiones. Y el español en Europa es una realidad aún poco conocida, cada vez más conocida, pero descubierta recientemente gracias a este proyecto. La presencia del español en Europa hay que verla en el contexto del español a nivel global y de la historia de su expansión. Y se debe fundamentalmente a los factores migración y aprendizaje. Y con eso espero que hayan pasado una tarde más o menos interesante y que nos veamos después en el cóctel y podamos seguir hablando de esta maravilla de la lengua española en el mundo. Muchísimas gracias.